¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Que sin merecer derramó su sangre carmesí. Un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganaré alguna fama, toda el Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto volver a saludarles a través de esta transmisión, deseando primeramente se encuentren bien alrededor de todos sus seres queridos. La Congregación Fuente de Vida les da la más cordial de las bienvenidas a este culto de mediodía, esperando que la palabra expuesta sea de gran bendición. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Creador de todo lo que hay en el universo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre Santo, primeramente por el don de la vida que día a día tú nos demuestras. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones, gracias por tu infinita misericordia. Te pido, Señor, en este momento, prepares nuestros corazones para poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Bendice, Señor, a la persona que has elegido para ser el expositor de tu mensaje. Señor, tú sabes que nosotros estamos dispuestos a escucharte, a alabarte en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas
del día de hoy la vamos a poder encontrar en Proverbios capítulo 3, versículos del 27 al 35. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. Bueno, ha llegado el momento de el tema del día de hoy. El tema es creciendo para convertirse en un adulto maduro y es parte de la serie Espiritualidad emocionalmente sana que hemos estado llevando. Vamos a comenzar, mis hermanos, con una oración. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre, en esta mañana la vida que nos das, la salud y la misericordia que has tenido con nosotros como tu pueblo. Señor, te pedimos que en este momento de exponer tu palabra, que seas tú el que use mi vida, Señor, que sea un instrumento en tus manos y que, Padre, salgan de mí palabras que vengan de tu Espíritu Santo, Señor, no palabras propias. Padre, te pido por mis hermanos que escuchan, que abra sus corazones, su entendimiento, Señor, y que, Padre, entendamos el tema, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta mañana para poderlo poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te glorificamos y bendecimos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en Lucas 10, del versículo 27 al 35. Yo la voy a hacer y ustedes con su vista la pueden ir siguiendo. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Cuando regreses, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, hermanos, en esta mañana, como quedamos, vamos a hablar de crecer para convertirnos en un adulto maduro. Bueno, en esta mañana la pregunta es: ¿quién es un adulto maduro? Pues tal vez ustedes me podrían decir que un adulto maduro es una persona que ya ha cumplido cierta cantidad de años y por lo tanto ya es un adulto maduro. Pero
necesariamente no es así. A veces la edad no nos da la madurez, ¿verdad? Podemos ver por la vida tantas personas inmaduras de corta edad a grandes edades, pero siguen siendo emocionalmente inmaduros. En esta mañana vamos a ir viendo cómo el Señor nos quiere enseñar que debemos de ir creciendo, ¿verdad? Dando pasos para ser ese adulto maduro. Bueno, aquí en la lectura que acabamos de ver se trata de la historia del buen samaritano. Y en esta historia podemos ver a un adulto maduro y podemos ver a otros adultos inmaduros, ¿verdad? Bueno, en la historia nos cuenta que estaba un judío herido por unos ladrones que lo habían despojado de sus cosas y lo dejaron muy mal herido, ¿no? En el camino. Y estos hombres, el levita y el sacerdote, van pasando en ese camino y se supone en las escrituras nos dicen que un levita, un sacerdote son hombres instruidos en la palabra del Señor. Ellos saben perfectamente lo que debían de haber hecho, ayudar a su prójimo. Sin embargo, en esos momentos pues actuaron conforme a su propio ser, a las preocupaciones tal vez que tenían. No sabemos por qué no se detuvieron, si tenían urgencia de llegar a algún lugar, si tenían miedo de que los ladrones los atacaran a ellos también. No sabemos por qué, pero en este caso no actuaron como debieron haber actuado. Y esto nos muestra a unos adultos inmaduros, ¿verdad? Porque una persona madura se despoja a veces de sí mismo para ayudar, ¿verdad? Como lo hace el samaritano. Vemos en la historia que el samaritano, la Biblia nos dice que el pueblo de Samaria con el pueblo judío pues no estaban en muy buena relación, ¿verdad? Digamos que eran un tanto enemigos. Y el samaritano, cuando vio al hombre ahí herido, se acercó a él. No le importó que no fuera de su pueblo, que no fuera un conocido de él, no le importó nada de eso y él se acercó y dice la palabra que fue movido a misericordia. Eso quiere decir que su corazón sintió un dolor por este hombre y aún no conociéndolo, él tuvo el deseo de ayudarlo. Se acercó, vendó sus heridas, le aplicó aceite y no solo eso, ¿verdad? No solamente ahí paró su ayuda, sino que lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. No sabemos en qué estado estaba, pero dice la palabra que estaba medio muerto, ¿verdad? Entonces no sabemos qué tiempo tampoco fue el que pasó el samaritano con este hombre en el mesón, pero me imagino que por lo menos un día, una noche sí fue, porque dice que menciona en la palabra que otro día al irse le dejó unas monedas al mesonero para que siguiera ayudando al hombre. Lo encargó y aún le dijo lo que necesites de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Entonces vemos cómo este hombre actuó de manera madura, ¿verdad? Porque él sabía lo que las escrituras dicen, ¿verdad? De el amor a nuestro prójimo, de ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Al desvalido. Y él fue movido a misericordia en ese momento y actuó conforme eso. Entonces vemos que él estaban en su ser emparejados el conocimiento que tenía con el actuar, ¿verdad? Y entonces en esta mañana vamos a ver que el Señor quiere que nosotros seamos unos adultos maduros. Tenemos en las iglesias dos tipos de personas, ¿verdad? Las personas como el sacerdote o el levita, que son personas instruidas, que sí, personas que leen la palabra, aprenden de ella, leen y aprenden muchos textos bíblicos, pero lo hacen en soledad para ellos mismos, ¿verdad? Y en el momento que se presenta una
necesidad de que colaboren o ayuden, no están para ayudar, ¿verdad? Entonces, estas personas son personas inmaduras delante de los ojos del Señor. Hay otro tipo de personas en las iglesias también que ayudan mucho, que a veces ayudan mucho, ofrecen cooperaciones, sirven en la iglesia, ¿verdad? Pero a veces también no necesariamente están bien en comunión con el Señor, ¿verdad? Porque no solamente es necesario ayudar, sino también aprender del Señor, hacer las cosas con la instrucción del Señor, con la motivación que nos da el Señor, ¿verdad? De hacer las cosas bien para los otros. Entonces, en esta mañana se trata de conjuntar estos dos tipos de personas en una persona para que podamos ser un adulto maduro. No está mal leer nuestra Biblia en soledad y aprender de la palabra del Señor, no está mal, pero está mal en el sentido en que no lo llevamos a la práctica, que cuando se presenta la oportunidad de ayudar, no lo hacemos. Y no está mal también querer participar en las actividades de la iglesia o dar cooperaciones, no está mal tampoco. Son acciones buenas, pero están mal si nuestro enfoque no es hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Cuando lo hacemos como por vanagloria, ¿verdad? Para que todos los demás vean lo bueno que soy, cómo ayudo, pero no lo hacemos con el enfoque de que lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Entonces, en esta mañana vamos a ver que debemos de conjuntar las dos cosas para poder ser un adulto maduro realmente, ¿verdad? Bueno, dice la palabra que nosotros al ser cristianos, lo dice en 2 de Corintios 5:17. Pablo dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, este versículo nos dice que al ser cristianos deberíamos de ser una criatura nueva, ¿verdad? Pero sabemos también como cristianos que eso no es instantáneo, ¿verdad? Que por gracia del Señor Jesucristo hemos sido alcanzados, ¿verdad? Él nos ha escogido y nos ha perdonado, pero eso no hace que todas las costumbres que llevamos haciendo toda una vida se puedan quitar instantáneamente, ¿verdad? A veces cometemos errores en nuestro actuar en consecuencia de la persona que nos formamos a la manera que nos criaron, ¿verdad? Pero a veces llevamos errores, ¿verdad? Arrastrando toda nuestra vida, ¿verdad? Que no puede ser instantáneo el desaparecerlos, ¿no? El decir, yo ya acepté a Cristo y ya dejé todo eso, porque en la realidad es muy difícil dejar situaciones que al llevar una vida devocional, al leer la palabra nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, de los errores cometidos, vamos teniendo este crecimiento de darnos cuenta que unas actitudes que tenemos no son agradables a nuestro Señor, y entonces es cuando poco a poco vamos decidiendo dejarlas, ¿verdad?, por amor al Señor y por amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, pues en esta mañana, pues hemos visto en esta serie, en la semana pasada precisamente estábamos viendo que por eso es necesario que llevemos una vida devocional. Una vida devocional es buscar al Señor, leer su palabra cada día, porque no solamente es ir a la iglesia, escuchar un sermón, entenderlo, pero al salir de la iglesia poner un muro, como decía otro de los temas, poner un muro ante el Señor y ante las cosas del Señor y olvidarnos, ¿verdad?, de las cosas de Dios. El tener una vida devocional es cada día aprender del Señor, cada día orarle, cada día adorarle.
cada día buscar su rostro y demostrarlo, ¿verdad? Cada día con nuestro prójimo, que no solamente seamos cristianos dentro del templo, ¿verdad? Sino que al caminar en nuestra vida diaria podamos dar testimonio del amor de Cristo en nosotros, amando a las personas como amamos a nuestro Dios. En esta mañana vamos a hacer un ejemplo de cómo es la vida del hombre, ¿verdad? La vida del hombre, pues somos a veces, bueno, somos siempre bebés. Primero empezamos siendo bebés y vamos a ver las actitudes que tiene un bebé. En la vida del hombre hay procesos, ¿verdad? Para ir creciendo, para ir madurando físicamente, pero esta madurez física a veces no está a la par con la madurez emocional y espiritual. Y en esta mañana pues vamos a hacer un breve cuadro de cómo es estas actitudes que tenemos cuando somos bebés, ¿verdad? Cuando somos bebés, el bebé no sabe hablar, no sabe expresar lo que está sintiendo, la necesidad que tiene, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un bebé? Un bebé, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está incómodo, llora. Llora y llora y llora. A través de este llanto, él quiere llamar la atención de sus padres, ¿verdad? Porque sabe que sus padres lo aman y ellos van a tratar de suplir su necesidad. Y así es, no deja de llorar hasta que viene uno de sus padres y lo atiende. Comparado con un adulto que es un bebé emocional, es algo muy similar lo que hace, pues actúa como bebé, ¿verdad? Queriendo a la persona que tiene cerca, a veces la esposa, a veces los hijos, a veces la novia, quiere a esta persona, pero solamente como para que supla sus necesidades, ¿verdad? Y al igual que el niño, no habla, no pide, no dice lo que quiere, solamente lo quiere, pero si la persona no le adivina qué es lo que quiere, pues como el bebé hace berrinches, ¿verdad? Se enoja, se molesta. Y eso es un adulto que es un bebé emocional. Cuando los niños van creciendo, pero están aún chiquitos, quieren también que sus necesidades sean suplidas y no saben expresarse. Y cuando sienten algún enojo porque algo no se les dio, hacen berrinche, hacen pataleta, gritan y avientan cosas, ¿verdad? Porque aún no saben expresar lo que están sintiendo, no saben decir sus sentimientos y entonces ellos quieren con esas actitudes que las personas, sus padres, las otras personas que lo rodean, sepan qué es lo que ellos quieren y se lo den. Y si no, hacen estos berrinches. Pues un adulto también puede ser un niño emocionalmente y actúa de esa manera, sin hablar, sin decir lo que está sintiendo, sus desacuerdos, pues también hace berrinches, grita y avienta cosas. Al ir creciendo, los adolescentes muchas de las veces se vuelven egoístas, egocéntricos, ¿verdad? Y quieren las cosas según su conveniencia, según lo que ellos quieran. Y si no se los das, pues se sienten agredidos, se sienten ofendidos y actúan de manera egoísta y tratan de conseguir lo que quieren de la manera que se pueda, ¿verdad? Y en la realidad también vemos que hay adultos que viven en esa etapa adolescente, ¿verdad? Del adolescente rebelde, ¿verdad? Que quiere algo con todas sus fuerzas y no le importa pasar sobre las demás personas para conseguir lo que quiere. ¿Cuántas veces vemos estos adultos, adolescentes emocionales en los trabajos, ¿verdad? Pisoteando a las demás personas, a los demás compañeros y actuando de esa manera. Pues estos son unos ejemplos de cómo podemos actuar de manera negativa, de manera inmadura,
El Señor no quiere que nosotros vivamos de esta manera. El Señor ha llegado para cambiarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura y transformarnos, ¿verdad? Para bendición de nuestra vida. Una persona emocionalmente madura es capaz de llegar a acuerdos con la otra. No siempre nos va a gustar lo que la otra persona quiera, las situaciones en las que estamos viviendo. Podemos sentir a veces que es injusto lo que está pasando, podemos sentir que no es de nuestro agrado, ¿no? Tal o cual situación, pero debemos de actuar de manera mesurada. Aquí les traigo unos tips, unos ejemplos de cómo deberíamos de actuar cuando tenemos estas situaciones. Un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta para poder hacer un acuerdo en una situación es hablar menos y escuchar más. Muchas de las veces solamente queremos hablar, exponer nuestras razones, querer tener la razón en todo y no dejamos que la otra persona hable. En esta mañana debemos de aprender que debemos de escuchar más y hablar menos para poder entender también la postura de la otra persona y poder llegar a un acuerdo. El siguiente punto que tenemos y que debemos de tomar en cuenta es que debemos de enojarnos, pero no pecar. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice Pablo en Efesios, enojaos, pero no pequéis. Quiere decir que debemos de enojarnos. Bueno, podemos enojarnos, es un sentimiento natural, cualquiera nos podemos enojar, pero que el enojo no nos lleve a ira de tal grado que lastimemos a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces cuando estamos enojados decimos palabras demasiado agresivas que lastiman a otra persona? Y las decimos porque es el momento de nuestra ira lo que nos lleva a hablar de esa manera. Y en esta mañana pues debemos de entender que el Señor nos está pidiendo que nos enojemos, pero que no pequemos, ¿verdad? Entonces recordemos el ejemplo, ¿verdad?, de la tablita, que cuando le ponemos clavos y luego ya no queremos los clavos en la tabla, se quedan los agujeros en la tabla. Así son las palabras hirientes que hacemos al corazón de otra persona. Les dejamos heridas que aunque después nos arrepentimos y pedimos perdón y les decimos, no, es que no te quise decir eso, no era verdad lo que te dije, pero ya el corazón de la persona ya quedó con su cicatriz, ¿verdad? Entonces evitemos eso, hermanos. Tratemos de vivir de manera mesurada, de tratar de manejar nuestras emociones como el Señor quiere, de manera mesurada, actuar conforme el amor de nuestro Señor, demostrarlo a a las demás personas, ¿verdad? Ayudar cuando tengamos que ayudar. Dice en Colosenses 3, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón y como para el Señor y no para con los hombres. Debemos de actuar como para el Señor, ¿verdad? No para vanagloria propia. Hacer las cosas recordando que el Señor todo nos tomará en cuenta, ¿verdad? Dice otro versículo que porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recordemos eso, hermanos, que cada cosa que salga de nuestro corazón, hacerlo con amor para las personas, es como que lo estuviéramos haciendo a nuestro Señor y el Señor nos tomará en cuenta. Debemos de ir dando un paso a la vez, ¿verdad? Cambiando, creciendo, porque también dice en la palabra de Dios que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, seguir avanzando, hermanos, seguir creciendo, dejar esas actitudes que teníamos infantiles de niños,
hacer berrinches y enojos exagerados. Más bien, un adulto maduro es el que expresa lo que siente, que habla y escucha a la otra persona y llega a acuerdos. Eso es un adulto maduro. Nosotros como cristianos reconocemos que por la gracia de Dios hemos sido salvados, ¿verdad? Y el Señor va moldeando nuestro corazón, va moldeando nuestras actitudes a través de su palabra. Por eso es que debemos de seguir leyendo su palabra, tener estos momentos diarios devocionales para seguir aprendiendo de su palabra del Señor. En esta parábola del buen samaritano, pues hemos visto, ¿verdad?, estos dos tipos de personas, inmaduras y maduras, ¿verdad? Entonces, pensemos cuál de ellas queremos ser, cuál actitud debemos de tomar ante nuestro prójimo. Sabemos que el Señor Jesucristo vino a salvarnos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer esta comparación, ¿verdad?, del hombre judío que estaba herido, desvalido, lastimado con nosotros mismos, ¿verdad? Pensemos, hermanos, que nosotros somos ese hombre herido y lastimado por las situaciones de nuestra vida. Somos esa persona que está sola, ¿verdad?, y que necesita una mano ayuda. Y esa mano viene Cristo y nos las da. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Salvador. Él viene y nos sana de nuestras heridas pasadas. Él quiere que seamos libres y que seamos salvos. Entonces, Él viene y nos salva, nos cura nuestras heridas y quiere que seamos una mejor persona. Pero también recordemos, hermanos, que su amor no solamente quedó en eso, en ayudarnos, sino que vino a morir por nosotros en esa cruz del Calvario, vino a dar su sangre preciosa por nosotros. Y cuánto amor tan grande es el que nos tuvo, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Hermanos, si Cristo es capaz de ayudarnos a nosotros que somos unos pecadores, nosotros debemos de pensar en ayudar a nuestro prójimo, dar testimonio, ¿verdad?, de que vivimos en Cristo y demostrar ese grande amor que Dios nos tuvo, el grande amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios, para demostrarlo con las personas. Con esto terminamos nuestro mensaje, hermanos. Pensemos en él, reflexionemos y crezcamos. Demos un paso a la vez. Cosas que antes hacíamos, dejémoslas de hacer, las negativas, y cosas buenas que podamos aprender cada día. Aún podemos hacerlos, hermanos, estamos a tiempo. Siempre hay un momento para aprender, para crecer, y el Señor, eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos adultos maduros y que vivamos con paz en nuestro corazón, amándonos los unos a los otros. Terminemos con una oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre, el que nos hayas permitido, Padre, acercarnos a tu palabra, Señor, aprender un poco más, Padre, de lo que tú quieres para nuestras vidas. Permítenos llevarlo en práctica, Señor. Permítenos, Padre mío, que seamos movidos a misericordia, Señor, cuando veamos a alguien necesitado, Señor, aunque no lo conozcamos, Señor. Permítenos dar testimonio, Padre, de que tú vives y moras en nuestros corazones. Te glorificamos, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú para siempre es tu misericordia para con nosotros. Te glorificamos en esta mañana que es tu día, Señor, y te pedimos, Padre, que tu presencia, tu palabra no salga de nosotros en ningún momento, Señor, sino que vivamos conforme a tu palabra. Te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor.